Hermanos amados, quiero presentarles a mi amigo, a mi hermano, mi mentor, Félix Cabrera. Nos conocemos desde si no me equivoco, 2015. Y desde ahí no nos hemos dejado de hablar, mensajear, conectar. Cada vez que tenemos oportunidad de pasar un tiempo juntos, lo hacemos. Gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por dedicar tu tiempo para enseñarnos sobre algo que está en tu corazón, sobre compartir el Evangelio, alcanzar personas con el Evangelio de Cristo. Quisiera que nos contaras, que le contaras un poquito a la iglesia qué haces, quizás tus tres principales roles, ¿no? Además de esposo y padre, cómo estás sirviendo ahorita a la iglesia. Y después te queda el tiempo, mi hermano, para avanzar por ahí en la enseñanza. A las 10 vamos a hacer un receso de 10 minutos y después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas sobre el tema. Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo ahorita para servir a la iglesia, mi hermano, y después puedes empezar con este tiempo de enseñanza sobre evangelismo. Gracias. Claro que sí. Primero, gracias Daniel y gracias Iglesia por el privilegio que me conceden en esta mañana y el honor de poder estar con ustedes para compartir de un tema que me apasiona, que amo. Yo soy puertorriqueño, no todo es perfecto. Nací aquí hace 42 años. Estoy casado con Denise y tenemos dos hermosas hijas, Andrea, que está terminando su 4º año, entra a la universidad ahora en agosto, y Adriana, que cumple 14. Servimos como uno de los pastores de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios aquí en San Juan, en la capital de Puerto Rico. Hace 2 años, 2 años y un mes, cumplimos mañana, desde que la iniciamos en la capital, y tengo también el honor de poder dirigir la obra Bautista del Sur en Puerto Rico como director ejecutivo de la convención. Sobre todas las cosas y sobre todos esos títulos, pues soy un siervo imperfecto, tratando de servirle a uno que es perfecto y tratando de compartir lo que estamos aprendiendo. Así que básicamente eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Antes de comenzar, Perece, no sé si Daniel me concede el privilegio, me gustaría que podamos orar para pedir la asistencia del Espíritu, que me capacita a mí y que también capacita a todos los que están conectados y presentes, para que nos ayude. Y luego de eso, me gustaría saber si yo puedo compartir la pantalla, Daniel, porque tengo una presentación que me gustaría que ellos puedan, veo que hay gente que tiene libreta y eso, y creo que sería muy útil, que en vez de estar mirándome a mí por 2 horas, puedan estar viendo la presentación. ¿Está bien? Excelente. Así que si me conceden el privilegio, inclinen su cabeza, cierren sus ojos y permítanme orar. Padre, te damos gracias en esta hora por este gran honor que tú me concedes, y merecido, un privilegio el yo poder compartir con una iglesia que amamos y que hemos visto la obra de tu gracia en ellos. No la vida solamente de Daniel, de los pastores, sino en la vida de cada miembro. Y como contra viento y contra marea, porque tú lo prometiste, tú edificarías tu iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y hoy yo puedo dar fe al ver a todos estos hermanos aquí con interés de crecer, de conocer, de compartir, que tú eres fiel a lo que tú has prometido, Señor. Te rogamos tu dirección durante estas 2 sesiones, el tiempo de preguntas y respuestas, que tú puedas, tu Espíritu pueda enseñar algo mejor de lo que yo sea capaz, a pesar de mí, de mi imperfección y de mi pecado, y que todos los recursos, las herramientas, los principios y aún las ideas prácticas puedan animar a esta amada iglesia a poder dar por gracia lo que por gracia están recibiendo. Bendice este tiempo. Todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre, la exaltación de tu Hijo, la edificación de tu iglesia y sobre todas las cosas, la extensión de tu reino y alcanzar al que no te conoce. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Permítanme ver si yo puedo colocar esto aquí, porque yo no soy muy tecnológico, yo no soy como los chicos que ustedes tienen allá. Así que, ¿pueden ver eso? Sí, muy bien. El taller que vamos a estar viendo hoy, hace probablemente 2 años, yo comencé a trabajar algunas ideas
y conceptos que yo había compartido en algunos lugares, nuestra iglesia local obviamente, y en algunos lugares, pero la North American Mission Board inició una campaña de la cual yo voy a hablar un poco más adelante, llamada Who's Your One o ¿Quién es tú, no? Y el pastor Johnny y la gente en North American Mission Board, al ver lo que nosotros estábamos haciendo, me pidieron si yo podía consolidar todo el material y el currículo y colocarlo como el currículo en español de lo que es la campaña de evangelismo. Así que, aunque tiene el título de este taller de ¿Quién es tú, no? Realmente sobre la iniciativa hablaremos al final y brevemente. Todo el resto del material lo que va a buscar y lo que busca es que podamos contestar algunas preguntas. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta mañana es ver lo que no es el evangelismo, y es por donde queremos comenzar. Tenemos que desaprender para poder aprender, aclarar cosas que probablemente hemos adquirido y creído por el espacio de muchos años como cristianos que no son bíblicos. Entonces, definir lo que es el evangelismo, ver lo que yo llamo, y yo voy a ser muy claro en eso, lo que yo llamo la base del evangelismo, ver el fundamento bíblico, porque todo lo tenemos que amarrar a las escrituras, no es la opinión de uno, la opinión de otro, que es lo que dicen las escrituras, que incluye el evangelismo, y entonces la manera práctica de que cómo comenzamos a evangelizar. El evangelismo a veces se ve de una manera utópica e irreal. Yo, a través de lo que vamos a hacer en esta mañana, he rogado al Señor y ruego que durante este tiempo, al finalizar, ustedes puedan salir con ideas prácticas de cómo vivir una vida de evangelismo, más que un ministerio de evangelismo, estrategias de evangelismo. Así que a primera fase, lo que yo quiero hacer es poder, y no sé si esto es posible con los que están, disculpen, en Zoom, o si hay un micrófono en la iglesia, que me ayuden a escuchar yo de ustedes, qué ustedes entienden o cómo pueden definir lo que es el evangelismo, que me mencionen algunos ejemplos para ustedes de cómo luce y qué es el evangelismo, y que alguien me pueda contestar o me puedan asentar con la cabeza si ustedes creen que es requisito que el cristiano evangelice. Así que básicamente lo que queremos comenzar, yo no quiero hacer un monólogo aquí hoy, es que ustedes me ayuden a definir lo que es el evangelismo para comenzar. Alguien alzó la mano en el Zoom. Adelante. Dios te bendiga, pastor. Lo que creo que es evangelismo es llevar a las nuevas buenas que trajo Jesús con su por la manera de su muerte, porque Él murió por nosotros y nos redimió al Padre. Pero esas son las buenas nuevas, llevarle a otras personas de que hay una salida, de que Jesús está ahí para poder quitar nuestras culpas, quitar todo lo que nos impide llegar al Padre. Muy bien, muy buena respuesta. Buenos días, aquí Nico y Ángel. Gracias por dejarme quitar el silencio. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Estoy claro. El evangelismo diría hacer que las noticias de salvación y redención que vino a compartir el Señor Jesús a este mundo pueda ser prácticamente duplicada y proclamada a aquellos que no lo conocen, que, como lo dijo Douglas, que las buenas nuevas sean conocidas a todos aquellos que no conocen y aunque sigan siendo ejemplo a aquellos que sí conocemos. Mencioné ejemplos, ser un ejemplo vivo, ser una persona que tenga fruto del Espíritu en todo momento, en todo lugar, con acciones, con palabras, con hechos.
y que todos aquellos que estén en el día a día viviendo con nosotros, trabajando con nosotros, puedan ver esa característica de la gracia de Cristo en nosotros. Y requisito 100% sí, el requisito que cada uno de nosotros podamos ser un espejo de la palabra, un espejo del evangelio, del cambio de Cristo en nosotros. Excelente, muy buena respuesta, Lester. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Me escuchan ahí? Ok. Evangelismo para mí es presentar a Jesucristo crucificado y resucitado como primicia o el primogénito de entre los muertos para esperanza de una vida nueva. Es llevar a la persona inconversa a entender de que en Jesucristo solamente está la esperanza de redención, la esperanza de vida eterna. Y mencionar ejemplos de qué es el evangelismo es por lo menos casi igual presentarle a alguien el camino, ¿verdad? Como dijo Jesucristo en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y los requisitos, dice la pregunta, ¿es requisito que el cristiano evangelice? Pues estamos todos llamados a presentar a Cristo, pues la misma palabra lo dice, dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Y yo creo que es un deber de cada uno de nosotros presentar al Señor que nos ha salvado. Excelente. Qué gozo estar en una iglesia donde tienen claro los conceptos antes de que uno pueda refrescar o aclarar. Lamentablemente yo voy a muchos lugares donde hago estas preguntas y las respuestas que recibo no son las más accurate, no, las más precisas. Así que buen trabajo, Daniel y Pastores, los felicito. Vamos bien. Ahora, basado en esas definiciones, sí yo quiero aclarar lo que es importante que entendamos que no es el evangelismo, porque desafortunadamente, a pesar de todo lo que ustedes han dicho que es cierto, muchas veces hermanos bien intencionados pueden definir evangelismo con algunas prácticas que no necesariamente son evangelismo. Así que el evangelismo no es entregar tratados. El evangelismo no son creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que el Padre a través del Hijo nos ha salvado, debemos evangelizar. Yo quiero que vaya a su Biblia a Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 42. Yo sé que es una porción exageradamente larga y yo no tengo todo el tiempo del mundo que yo quisiera. Eso es una buena excusa para que me inviten a Tampa a predicar y yo se los predico después, pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a leer para poner en contexto lo que está sucediendo aquí, y después yo voy a sacar algunas cosas y algunos principios que yo creo que nos pueden ayudar a nosotros a base de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, a nosotros poder entender la base del evangelismo y lo que produce esa base. Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 42, tenga paciencia conmigo, porque sé que son muchos versículos, pero trate de seguirme en la Biblia, en su Biblia. No me mire ni mire la pantalla, por favor. Juan capítulo 4, versículo 1 al 42 dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído de él, hacía y bautizaba más discípulos, habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria, subraya esa expresión. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Subraye esa expresión. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él. Y yo quiero que subraye esta expresión, mis hermanos. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esa porción, ese encuentro y esa experiencia de la mujer samaritana con Jesús, yo estoy seguro que le podemos sacar muchas aplicaciones, muchas verdades, muchos puntos para aplicarlos en nuestras vidas como cristianos y ver algunas cosas y aprendizajes. Sin embargo, en ese texto yo creo que nosotros podemos ver la base de el ir y predicarle el evangelio a otros, la base del evangelismo, y es la compasión. Póngase en el lugar y en el contexto de donde se está dando este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Recuerde por un momento la relación entre los judíos y los samaritanos. Recuerde lo que hacían los judíos para ir de Jerusalén a Judea, que bordeaban Samaria. Y lo que tardaba 3 días, ellos hacían que durara 1 semana, simplemente por no entrar y tener trato con los samaritanos.
Pero nuestro Dios y nuestro Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio en la tierra nos mostró compasión aún por aquellos que el mundo desechó. Así que en este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, orquestado por Jesús, no fue un encuentro casual, sino que fue intencional. Hay 5 cosas que yo creo que nosotros podemos aprender de lo que es la compasión, la base, el fundamento, la razón, el motivo de ir y predicarle el evangelio a otros. Número 1, la compasión que Jesús mostró por la mujer samaritana nos demanda a usted y a mí como creyentes que vayamos a lugares difíciles. Eso es lo primero que nosotros vemos en este encuentro, que vayamos a lugares difíciles. Y como ya le expliqué, Samaria no era un lugar donde los judíos transitaban ni visitaban. Pero a Jesús, nos dice Juan, disculpen, que era necesario pasar por el lugar más difícil, más rechazado, más desde el punto de vista de los judíos despectivos. Así que un Jesús compasivo nos muestra, nos ejemplifica, nos modela que hay que ir a los lugares difíciles. No solamente eso, sino que número 2, demanda también que vayamos en momentos difíciles o inoportunos. Fíjense que el versículo 6, Juan describe, y Juan es un testigo que es presencial, describe a un Jesús como cansado, agotado, está extenuado. ¿Por qué? Porque han caminado y estaba físicamente Jesús, hombre, agotado. Así que Jesús no solamente va intencionalmente, le fue necesario ir a un lugar difícil, sino que también fue en un momento difícil o inoportuno, cuando más cansado estaba. Número 3, la compasión que Jesús nos muestra y demanda que vayamos a relacionarnos con las personas que no se parecen a nosotros. Mire la descripción que hace la samaritana de la relación entre los judíos y los samaritanos. Dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Juan describe, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Los judíos pensaban que los samaritanos eran de segunda clase. Había literalmente no solamente racismo, clasismo, había un desprecio, había un rechazo, había hasta burla, había hasta temor de relacionarse con ellos. Pero Jesús, no solamente porque es un Dios compasivo y va a lugares difíciles, en momentos difíciles, se relaciona con las personas y nos demanda que nos relacionemos con las personas que no se parecen a nosotros o que más no nos gustan o que nosotros tenemos algún issue con ellos. No solamente eso, sino que del versículo 10 al versículo 15, nosotros vemos en la conversación entre Jesús con la mujer samaritana que la compasión que Jesús modeló y nos demanda a nosotros que vayamos y le demos a la gente lo que más nos importa, lo que es más importante, o sea, darle lo que ellos necesitan, no lo que ellos creen que necesitan. Mostrarle cuál es su mayor necesidad, aunque ellos crean que tienen otra necesidad. Y en ese encuentro, entre el versículo 10 al versículo 15, entre ese intercambio de palabras, yo me imagino a la mujer samaritana totalmente confundida con lo que le está diciendo Jesús. Jesús apunta a su mayor necesidad. Ella entiende que este hombre tiene sed física y Jesús apunta a la verdadera sed, a la que es insaciable hasta que lo encuentran a él,
que es la espiritual. Jesús orquestó el momento para darle a aquella mujer lo que ella más necesitaba, lo que era más importante, que era salvación. Número próximo, no sé por dónde voy. También la compasión, el modelo de Jesús, nos demanda que atendamos las situaciones difíciles. Y el versículo 17 y el versículo 18, sin lugar a dudas, muestra la condición pecaminosa de aquella mujer. Y el Jesús hombre que está cansado del camino, que está allí en esa conversación, era también 100% Dios y conocía todas las cosas. Así que en aquella pregunta o orden que él le da, que vaya en el versículo 16 y llamara a su marido y lo trajera acá, le dio la oportunidad a aquella mujer de contestar lo que Jesús ya sabía, pero que era una situación difícil, por la que era rechazada, por la que estaba en aquel lugar, en aquella hora donde había menos personas, para que no la criticaran, para que no abusaran de ella y para que no se burlaran. Y Jesús atendió su situación de pecado y la confrontó con su pecado. Y ciertamente esas respuestas de Jesús cambiaron la vida de esta mujer. Así que, como creyentes, nosotros podemos ver en este encuentro, como iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, en este encuentro nosotros podemos ver que la base para nosotros ir, difundir, proclamar, predicar, enseñar las buenas nuevas de salvación debe ser un corazón compasivo. Debe ser hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio que deseen para otros lo mismo. Charles Spurgeon decía, si a usted no le interesa la salvación de los demás, es porque seguramente usted no es salvo. Tenga eso por seguro. La pregunta que nos tenemos que hacer y el reto que nos hace Jesús en esta mañana es, ¿somos creyentes compasivos? Estamos enamorados de la doctrina, pero no compartimos el evangelio con los demás. ¿Ese conocimiento nos está envaneciendo o está llevándonos a vivir vidas piadosas y compasivas para ir a lugares difíciles, en momentos difíciles, a relacionarnos con personas que no se parecen a nosotros, a darles a ellos lo que ellos necesitan, lo que realmente importa, no lo que ellos creen que necesitan importa? Y atender sus situaciones de pecado? Ese modelo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, a mí me parece que el apóstol Juan hizo un gran trabajo en describir no solamente el encuentro, la situación, la conversación, sino que también nos deja los resultados. El resultado de ser intencional, compasivo, en ir a lugares difíciles, en momentos difíciles, a relacionarnos con personas que no se parecen a nosotros, a darle lo que ellos más necesitan y atender sus situaciones de pecado, ciertamente producen frutos. Hay un resultado. Y el versículo 28 al versículo 31 y del versículo 39 al versículo 42 vemos lo que hizo esa mujer al ser transformada. Y aquí está la clave, porque aquí está este ejemplo y el resultado de lo que sucedió en la vida de la mujer samaritana. Nos debe emplazar a nosotros a preguntarnos si hemos tenido la misma experiencia con ese Dios encarnado, con ese nuestro Señor Jesucristo, si hemos y estamos haciendo lo mismo. Y el versículo 28 dice que ella dejó su cántaro, se lo tiró y fue a la ciudad y dijo a los hombres. En otras palabras, la mujer samaritana en el versículo 29 no se pudo quedar callada. Ella salió corriendo, ella abrió su boca, ella le contó a otros. El versículo 39 al versículo 42 nos dice que por el testimonio de esta mujer, por lo que ella proclamó, porque ella compartió, porque ella se atrevió a enseñar, porque ella se atrevió a relatar, porque ella abrió su corazón y dijo, mire lo que me ha sucedido, mire lo que este hombre ha dicho. Estos samaritanos, dice el versículo 40, que vinieron a él y le rogaban que se quedara con ellos.
y se quedó allí 2 días. El versículo 41 es el que a mí me rompe los cables de mi cabeza. Y muchos más creyeron por su palabra. Entonces le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos, versículo 42, le hemos oído y hemos llegado a la convicción de que ese al que tú describías es el Salvador del mundo. La pregunta es: ¿creerán que Jesús es el Salvador del mundo aquellos que están alrededor de nosotros porque nosotros estamos siendo emplazados a ser compasivos? ¿Estamos siendo compasivos? Porque para mí, mi querido hermano, esa es la base del evangelismo. A la gente le encanta predicar, le encanta enseñar, le encanta demostrar y mostrar todo el conocimiento que han adquirido y han aprendido en círculos cerrados, con otros que piensan igual que ellos, pero pocos creyentes. Lo que hemos recibido por gracia, estamos dispuestos a darlo por gracia. Y Jesús nos modela una actitud, un corazón y un estilo de vida compasivo. Porque usted sabe, si usted tiene su Biblia y la ha leído y se ha leído los evangelios, sabe que la mujer samaritana es una de muchos a las que Jesús, en lugares difíciles, en momentos difíciles, con gente difícil, fue y le dio lo que ellos necesitaban, no lo que ellos creían, y confrontó su pecado. Y el resultado fue el mismo. Ahora, cuando hablamos de la compasión y la llevamos entonces de manera aplicativa a nuestra vida, nosotros tenemos que ver lo que los números dicen. Los números no tienen emociones y no tienen sentimientos. Son números, son facts, son hechos. No son fake news, son hechos. ¿Y qué dicen los hechos? Que 61% de los que están sentados en el recinto conectados aquí hoy, o sea, 6 de cada 10 de los que están aquí o sentados y asisten a iglesia, no le han compartido el evangelio a alguien en persona en los últimos 6 meses. Yo no quiero que nadie alce la mano porque no quiero declarar culpable a nadie aquí. Pero las estadísticas dicen que una iglesia normal, aunque yo sé que esto no es una iglesia normal, esto es una iglesia evangelística, 10 de cada 10 personas sentadas en las bancas, 6 de ellos no le han compartido el evangelio, o sea, no han difundido, no han presentado, no han declarado, no han dicho a otros lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. La mitad de las personas que están en la iglesia nunca han invitado a alguien a la iglesia. Eso es lo que normalmente, average, sucede en la iglesia. Y otra vez, yo quiero ser otra vez muy puntual porque quiero que se aprenda esto. Si esos números son reales, entonces esto pudiese ser real. Como una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido gracia, que ha recibido misericordia, o sea, que Dios no le pagó con lo que merecía, sino que le dio lo que no merecía, Cristo, la justicia de Cristo, y ha nacido de nuevo y ha sido transformado, se puede quedar callado. ¿Cómo es posible que nos llamemos cristianos y no nos interesa la salvación de los demás? Piense por un momento sobre esto. Piense en cómo usted era. Piense en quién era usted. Piense en lo que Cristo hizo. Piense y medite en lo que Cristo ha hecho en usted. Y sea honesto y honesta con usted, porque Dios sabe todas las cosas. ¿Tenemos corazones compasivos? ¿Nos interesa la salvación de los demás? ¿Tenemos el radar
activado y pendiente y percibimos la convicción del Espíritu cuando salimos de nuestro hogar o aún en nuestro hogar donde hay un no creyente, en nuestra familia, en nuestro entorno, nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de trabajo, aún en la iglesia, los que vienen que no son creyentes, ¿estamos interesados en su salvación? Oh, pastor, pero usted sabe esto, que la salvación le pertenece al Señor. Sí, yo estoy seguro que le pertenece al Señor. Pero Mateo 28 dice que toda autoridad le fue dada a Él y Él nos dio el comando de ir, de enseñar, de hacer y de bautizar con la promesa y la garantía de que Él estaría con nosotros. En otras palabras, mi querido hermano, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, relatar el Evangelio, difundir el Evangelio, anunciar el Evangelio, enseñar el Evangelio, no es opcional para nosotros. Es nuestra responsabilidad. Pero desafortunadamente, yo reconozco que no solamente en Tampa, no solamente en Puerto Rico, no solamente en la iglesia local, sino también en mi iglesia local, muchos de nosotros hemos intercambiado nuestras prioridades. Y nos encantan las reuniones para alabar al Dios de gracia y exaltar al Señor de señores. Pero después que concluye la reunión, el estudio, el discipulado, el grupo pequeño, desafortunadamente, hasta ahí llegó nuestra experiencia. Y no hacemos lo que hizo la samaritana. Así que para concluir esta primera sesión y tener nuestro tiempo de descanso y prepararnos para la segunda, yo quiero que ustedes entiendan que la experiencia de la samaritana con Jesús o de Jesús con la samaritana es un llamado a todo cristiano a compartir el Evangelio. Fíjense que ese versículo 39, queridos hermanos y queridas hermanas, es puntual lo que Juan dice, y lo voy a leer textualmente. Y de aquella ciudad, ¿de cuál ciudad? De la ciudad de segunda clase. ¿De cuál ciudad? De la ciudad donde ellos decían que eran paganos. ¿De cuál ciudad? De la ciudad que daba literalmente asco a los judíos. De la ciudad donde ellos se burlaban. De esa ciudad, porque Jesús les fue necesario pasar por ella en el momento más difícil y encontrarse con aquella mujer que tiene una reputación cuestionable, que no tuvo 1, 2, 3, 4, o sea, hasta 5 maridos, que con esa mujer que el mundo rechazó en el lugar más rechazado, el Dios encarnado anunció quién era y lo que iba a hacer, y muchos creyeron por la palabra de la mujer, por el testimonio de ella. Así que la pregunta hoy, mis queridos hermanos y hermanas, para concluir esta primera sesión, no es ni siquiera cuántos han creído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros. Esa yo no se la voy a preguntar, esa usted la contesta, yo la contesto solito con el Señor. No es cuántos han creído, la pregunta es a cuántos les hemos compartido el Evangelio. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en esta mañana, antes de regresar a nuestros quehaceres, es ¿a cuántos nosotros le estamos compartiendo el Evangelio? ¿A cuántos? ¿Cuántos han escuchado que Dios se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad y vino a un mundo que estaba perdido? Y Él vivió una vida santa y perfecta, la vida que no hemos podido vivir y que nadie puede vivir, y recibió la muerte que todos merecían, y con esa muerte venció el pecado. Y cuando Satanás pensó que había vencido y lo había derrotado, el Padre lo resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por eso nosotros, cuando hacemos esa presentación, entonces, como veremos en la próxima sesión, llamamos a las personas a que respondan en arrepentimiento y en fe.
Así que, mis queridos hermanos, para concluir esta primera sesión, ¿a cuántos les hemos compartido el Evangelio? Con esa pregunta los quiero dejar. Permítanme orar. Padre, gracias por esta primera sesión. Rogamos que haya cumplido el propósito para el que fue enviado. Que a través de la experiencia de esa mujer samaritana con Jesús, nosotros podamos aprender, entender y ser desafiados a ser intencionales, a ir a los lugares difíciles, en los momentos difíciles, a relacionarnos posiblemente con gente que son difíciles o no se parecen a nosotros, a darles lo que es realmente importante, a apuntar a lo que realmente es su problema y su mayor necesidad, y a confiar que si es tu voluntad, tú los traerás de muerte a vida eterna, para que ellos también vayan y anuncien a otros las obras que tú has hecho con ellos. Desafíanos, pero también coloca la pasión en nosotros para ir y compartir tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.